Desde el infierno adelante les traemos este podcast donde presentaremos yo, Eduardo García, y mi amigo Osvaldo Rodríguez las historias sobre hechos sobrenaturales, críptidos, mentes asesinas, acontecimientos históricos y curiosidades del mundo. Y estamos aquí en la quinta entrega de Viernes 13 y a mi diestra está, Sí, estoy yo. Osvaldo. Sí, es. ¿Cómo va tu día? Va bien, agradable. Va con un ritmo muy rápido. Pensé que ya fueran las 4 de la tarde. Pensé que eran como las 3. No. Y como estos últimos 2 episodios nos acompaña Rubén. Alias, un potito. Así chingas a ¿Y cómo estás, Rubén? aquí bien, güey, ahora sí no se fría el chile. No se frío, pero ahora hace calor, güey. Sí, no mames. Pinche estudio. Aquí fastidiando a un pendejo. Daniel, ¿qué pasó? Este pendejo, güey, está hablando de ti. Pinche pasa tlacuaches, güey. No, Pero bueno. ¿Y qué tal ya el mes de diciembre pasándose rápido como quincena de maestro? a la verga. No, pues ya está muy cabrón porque ya estamos a medio mes. Ya lamentablemente ya se va este año tan culero que ha estado. Qué bueno, la verdad. Bueno que ya se va este año. Esperemos que el 2021 esté lleno de muchas y muy buenas cosas como no lo fue este año. Porque imagínate que otra pandemia se presentara en el 2021. Pues de hecho ya hay una, ¿no? Hay una nueva. Otra. Ajá, es ay, No, el chile no sé. no me acuerdo, pero sí había leído que ya estaba otro virus. Pues está muy cabrón. Sí. Pero bueno. Anyway, vamos con Daniel. ¿Qué al tienes? estudio. Que estás muy apagado. Ay, no sé, güey. Andamos medio tristes porque Porque que ya se va a acabar el año y Ya, güey, no mames. Ya. ¿Qué tienes, pinche puerca? se llama norovirus. el norovirus. El nuevo virus que supuestamente anda. Ándale, el norovirus. Hijos de su pinche madre. El culonavirus. Ese que te hace tener un culote. No lo sé. Pero bueno. Vamos contigo, Daniel. ¿Qué es lo que nos tienes preparados para este episodio XD? Y recuerden que con Open English pueden tener. Ahí vas a mamar, Qué güey. Chingada. Si no nos ha pagado lo primero, menos nos va a pagar esto. Bueno, ya. Y recuerden que con Modelo, la mejor cerveza de México. Pero bueno. Pues sí, les voy a... Ahorita hablando de virus y todo eso, ¿no te ha dado... Ah, sí, cierto. Antes de eso, la cerveza Modelo. Por lo que ya me contaron ustedes dos ahorita. Bueno, Rubén anda todo crudo. Chismoso. Todo crudo. Chiquita. ¿Por qué estás cruda? Por pinche cusca, güey. Al chile. Ah, puta cusca. Bueno, les voy a contar de otro Cusco, pero no, Cusco, el escalador. Cusco. No, el otro Cusco, pero no a cerveza ni cosas así, sino adicto a la carne, A la heroína. a la carne. A la carne. Sí, la carne humana. El Wendigo, también conocido como Wendigo, Windago, Windiga, Witico y Witico. El que come carne humana, ya. Witico. Parece trabalenguas, güey. Ah, sí. No Te mames. digo que con Sí. Open English puedes tener. No, ese no es Open English, ese es un dialecto nativo de allá. Ah, tú Allá. que eres medio. Medio que. Qué culero. Pero bueno, otras variantes de ellas, incluyendo lo llaman manaja. Este es un monstruo mítico de diversas culturas nativas americanas, como lo dije. Por eso son sus variantes de sus nombres. Cada tribu nativa tiene su nombre de esa criatura, por decirlo así.
contando. El Wendigo es una figura que pertenece a las creencias de algunos pueblos de Estados Unidos y algunas zonas de Canadá. Se dice que aparece en la estación invernal cuando encuentra una presa, la toma de la mano y empieza a correr por la nieve cada vez con mayor rapidez, por lo que se podrían observar sus huellas hasta cierto punto, porque se cuenta que cuando no hay más huellas es porque emprenden vuelo. Esta criatura habita en en la costa este de los Grandes Lagos en Estados Unidos y Canadá. ¿Te imaginas? Esa es como introducción de un video musical romántico. El Wendigo toma a su víctima de la mano y empiezan a correr bajo la nieve y al último prende su vuelo. Chotas. Así es que no lo están viendo, pero aquí Cristian se pone cariñoso con Rubén, le agarra su mano. Adiós, el güey. Adiós. Pero bueno. Se conoce al Wendigo como una creación de las comunidades de los algonquinos, porque ellos no concebían la idea del canibalismo, por lo que hacía todo lo necesario para ir en contra de estas corrientes. Entonces estas comunidades algonquinas justificaron el canibalismo que llegaron a tener entre sus propias tribus con que supuestamente a estos pobladores los poseyó el espíritu del Wendigo. Ahí surge el término la psicosis Wendiga. La psicosis por el Wendigo es una enfermedad mental definida por el deseo insaciable de comer carne humana. Como Homero Simpson. ¿Homero Simpson qué tiene que ver? Güey, Homero Simpson no se comió a él mismo. Comió carne humana, pendejo. El que se comió a sí mismo. Ajá, pues es casi lo mismo, güey. No. O el pendejo soy yo. Es más o menos. Pero ese sería como el que preparaba hamburguesas con los cuerpos que. Un gordote. Un gordote. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. Sí, ¿verdad? Ese güey, a lo que recuerdo, le prestaron un espacio en una bodega y en esa bodega era donde preparaba sus famosas hamburguesas. Para sus hamburguesas. ¿Algo así? Pues sí, ¿no? Pero bueno. Sí. Podría ser. Pero pues esta psicosis es producida obviamente tras haber practicado el canibalismo en situaciones de estrés donde pues obviamente no hay alimentos. Esta psicosis es identificada como un síndrome de cultura determinada, el cual es una combinación de síntomas psicomáticos y psiquiátricos que pertenecen a una enfermedad reconocible solo en una sociedad o cultura, que en este caso pues, son las principales, las nativas. De ahí surge todos estos términos. Exacto. En las épocas de frío y escasez de alimentos aumentan las probabilidades para que las personas de los pueblos tendieran a escoger algún camino. El primero estaba en abstenerse a comer carne humana, a pesar del frío y hambre que había. Pues supongo que ese era el mejor camino para no morir de hambre. Ya en esos entonces pues ya las personas morían y pues ¿qué quedaba? ¿Te lo comías o ahí lo dejabas que se pudriera? Exacto. Y el segundo camino consistía en comer a otras personas, pero los pueblos de los algonquinos no apoyaban esa idea, porque había mayores posibilidades de convertirse en un Wendigo o ser uno de sus ayudantes. No encontré mucha información de los ayudantes, del único que la información es un poquito abundante del Wendigo, no de sus ayudantes. O bueno, es que no. Es que honestamente sí no encontré. Casi no lo reportan, ¿verdad? Pues solamente surge como cuando te pierdes en una isla desierta. Ajá. Y o sea, ya no apareciste. Sí, sería muy extraño. Sí. Con Rubén tendría para comer un año. Defiéndete, Rubén. Para tu madre aquí, güey. Es cierto. Pero no incitan a la violencia. No, tú comes puras chingaderas, güey. No, por eso. Touché. Pero bueno, los pueblos algonquinos no hablaban de los Wendigo. Era un tema considerado tabú. Ellos preferían que las personas tomaran la opción de suicidarse o soportar el hambre a causa de la escasez de alimentos, pero no caer en el canibalismo. O sea, aquí quién era más idiota. Uno suicidarse por no tener que comer o soportar el hambre, que pues, es lo que la mayoría hacía, o comer carne humana.
Es que tu instinto de supervivencia yo creo que te va a llevar a eso, ¿no? A ver, tú, Cristian, contéstanos, ¿qué harías en ese caso? Pues si estuviera contigo, ya estuvieras muerto, güey. Joder, tú. Sí te creo, maldito. Recuerda que estamos en Facebook, y en Facebook decir la palabra con P nos quitan la monetización. Ay, recuerdo. Pero bueno. Esa situación de que qué haríamos. Hay unas personas o hay unos supuestos del canibalismo que refieren que la carne humana tiene un sabor particularmente conocido a la del puerco o a la del pollo. Al chile no le he comido, güey. O sea, bueno, eso es lo que dicen estas personas que sí. ¿Cómo sabes, Daniel? Pues es que yo sí leo. Sí, Es que sabes mucho, o sea, primero lo de las mujeres, luego el del otro capítulo, ¿qué era? El del Mothman de Mothman. el de los ratoncitos. Pero bueno, es que eso es lo que refieren. Tiene un sabor a puerco, la carne del humano. Pues, no sé qué. Bueno, no, de hecho no. De hecho, lo que mencionan es de que al comerte las uñas o al comerte los pellejitos de los famosos padrastros, ya estás incluyéndote en el mundo de los caníbales. ¿En serio? Pues sí, pues es que te estás comiendo una parte de ti. De todas maneras, la uña cuenta como Carne. Bueno, no como carne, sino como el elemento de tu cuerpo, algo así. O sea, ya estás entrando en esto. ¿No has hecho esa cosa de que cuando tienes una herida y te tiene la costra, que te la comes? Al chile no, güey. O sea, no, Daniel. O sea, sí ha habido. O sea, no, o sea, sí ha habido casos de que necesitas les terapia. da curiosidad. ¿No quieres un psicólogo? Un psicólogo, sí, pero para otras cosas. Conocemos una psicóloga muy buena, Sí. por cierto. Saludos. Saludos, profesora, Psicóloga. que nos dio clases en la preparatoria. Cobaye. En el colegio. En el- ¡Colegio! En el Colegio. En el colegio de estudios superiores. Superiores, así déjale. Sí, saludos, maestra Blanca. Pero bueno. Siguiendo a lo del Wendigo. En 1930 aparece un relato escalofriante en un poblado esquimal al norte de Canadá, que es donde supuestamente hay más presencia del Wendigo. De la noche a la mañana, todos los habitantes de ese pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Joy Labelle, un trapero, no rapero, encontró el poblado completamente vacío, a excepción del cadáver de 7 perros esquimales. Aquí la pregunta es cómo podía haber desaparecido todos los habitantes sin llevarse, pues, armas, herramientas o los perros, que pues, estamos hablando de un pueblo esquimal y su principal transporte pues, eran los perros. Por la nieve. Ajá. O sea, ahí ese es de dudar. ¿Qué les pasó? O sea, ningún esquimal se marcharía dejando sus perros de esa forma. La policía montada no encontró muchas pistas sobre lo ocurrido. Lo único que mostraba que allí había vivido gente eran unas vallas en las cabañas. Esto probaba que el poblado había estado habitado al menos 2 meses antes. Otro dato que heló la sangre de la gente fue que no solo había desaparecido los habitantes, las tumbas también estaban abiertas y no había rastro de los cuerpos. En aquella zona se empezó a decir que aquello era obra del Wendigo. Que se había comido literalmente todo. Ese güey sí tenía Todo. hambre. O sea, ahí es donde No entra. mames. Ahí es donde entra el cadáver. O sea, ya podrido, ya con toda la pudrición que tiene un cadáver. Putrefacción. Ajá, bueno, sí. Descomposición. Ajá. Eso no. O sea, ya entra güey. también también entra en su plato del buen comer del Wendigo. No solamente La carne humana. la carne humana, la viva, por decirlo así. La fresca. Ajá. O sea, también, o ahí estaríamos respondiendo a los sirvientes del Wendigo, a sus ayudantes. O sea, la preparaban. son cuerpos ya sin nada que comerle, por decirlo así. Pero bueno. Por esta razón, cuando iniciaban los ciclos de frío, los pueblos algonquinos solían llevar a cabo una serie de rituales con danzas para dejar en claro todo lo que constituía a la comunidad, que no debían caer en manos del Wendigo. Wendigo puede comer mucha carne humana, pero en ningún momento llega a sentirse lleno. Wendigo va por más en todo momento.
Las creencias algonquinas consideran que los seres wendigos son de otra naturaleza y a medida que se alimentan de carne humana, ellos aumentan de tamaño. De hecho, en las imágenes que estarán saliendo en el video o del material que ahora sí subiremos, porque del hombre polilla se nos pasó, verán ahora sí que una posible apariencia que tuviera el Wendigo. Estos son en base a al empirismo que tienen estas comunidades indígenas nativas. Podría ser el Wendigo la cima de la cadena alimenticia. ¿Un poco le da su madre el vampiro? Es que mira, quien se alimenta de los humanos está encima de la cadena alimenticia. Eso es una suposición que han tenido. Sí. Porque mira, Sí. el ser humano es en la cima de la cadena alimenticia porque se puede alimentar de cualquier cosa. Ajá. Y si alguien se alimenta de los humanos, está por encima de la cadena alimenticia. Entonces el Wendigo es la cima de la cadena alimenticia. Podría ser. Ajá, o sea, Podría ser. bueno, sí. Pues sí, es que entra lo de la supervivencia, como dijiste. Sí, La selección natural, pero no tan natural. En este caso sería selección sobrenatural. ¿Cómo se alimentará esto? Que me pregunto, ¿cómo sabrá los lugares a donde debe de atacar? Porque para que no lo maten. O sea, poblados realmente apartados de la sociedad, donde no haya seguridad, donde no haya nada prácticamente. Pues bueno, ahorita más adelante hay una posible debilidad que tiene el Wendigo, pero es muy idiota. ¿En serio? Que ahorita que la escuches Es una me pendejada. darán la razón, en serio. Pero a ver, ahorita. Vale. Ok. Se encuentran algunas historias en las que este personaje mítico no está asociado al canibalismo, sino a la llamada de la naturaleza salvaje. De esta forma, el Wendigo sería la representación del hombre primitivo que duerme dentro del hombre civilizado, de aquel que se ajusta a las normas y tabús de la sociedad. O sea, no es tanta la criatura mitológica ni este ser gigante con la cornamenta de venado, o sea, sino que es algo dentro de nosotros. El Wendigo sería ese algo. Ahí nos lo refiere, que es la parte del cerebro. Podría ser, pero ese es lo que nosotros como civilización, entre comillas, hemos domado o hemos tratado de controlar. Si nosotros tuviéramos una situación donde nuestra supervivencia dependiera de la alimentación y lo único que tienes a la mano, por decirlo así, es a otra persona, pues ¿qué haces? O te lo comes o te come él, porque también no son pensamientos muy distintos. Uno sí puede ceder y el otro no. Y la ley del más fuerte. Exacto. Sí, ¿no? Sí, tienes razón. Podría ser. Pero es que hablar de canibalismo, de ese ser canibalista que todos tenemos en nuestro ser, podría ser porque pues en algún momento, no sé, en alguna situación de alguien que esté atrapado en una isla desierta, sin nada que comer ni nada, como la película de este güey, el que su barco se hunde y está con un tigre. La de Pi, no. Sí, este tipo Life of que Pi. algo así, que sí naufraga y en el bote en el que se fue estaba una hiena, un orangután, el Una tigre, la cebra y él. Bueno, son los animales que recuerdo. Pero ahí está otra cosa. O fue una visión de lo que tuvo, porque a lo que yo le entendí a esa película fue que cada uno de esos animales representaba a una persona. A una persona. Y la hiena era la que... No, era el tigre o la hiena el que más andaba devorando gente ahí. La hiena. La hiena. Porque al último el tigre se comió a la hiena. Y el tigre ya no se comió a la hiena. Entonces el tigre reflejaba a este tipo, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo le entendí a la película. Bueno, Eso fue lo que yo le entendí. Supervivencia, o sea, sí, hay muchas películas de supervivencia. Está, por ejemplo, el accidente que hubo en los Andes,
el avión creo que se estrelló ahí. ¿Y qué pasó con estos güeyes? Estos güeyes se comieron entre ellos. O sea, sobrevivieron unos, pero en base al canibalismo. Estas expediciones a montañas nevadas, pues es donde saca el caníbal que llevas dentro. Hablando de películas, El Camino hacia el Terror, El Despertar del Diablo, todas estas películas nos muestran a personas, entre comillas, que viven en zonas alejadas, pero su primera alimentación es en base al canibalismo y procrean entre ellos, y es un círculo muy cabrón, ¿no? Pues, sí podría ser, pero ay, es que sí da cosa el canibalismo de esa forma, de todas las formas. Sí, de todas las formas. Pero bueno. Okay. Podemos encontrar que hay una gran variedad de versiones sobre este personaje mitológico. La primera versión que se cuenta sobre Wendigo trata de un hombre que se dedicaba a la caza. En una ocasión se perdió en las profundidades boscosas y se vio obligado a comer humanos. De ahí es un poquito contraproducente, porque ¿cómo se puede perder en una zona profunda del bosque y puede encontrar otras personas ahí? O fueron güeyes que igual se perdieron y llegaron ahí donde estaba este güey y se los comió. O estaban en una expedición. O sea, es lo controversial, pero este es el primer relato del Wendigo. Por esta razón, él fue sancionado y convertido en lo que hoy día se conoce como el Wendigo, un devorador de personas que posee una gran agilidad y unos garfios en sus manos que le facilitan sus tareas. La segunda versión que encontramos sobre Wendigo se refiere a un ser de aire que se encuentra en la parte alta de los árboles que se ubican en el bosque. También se le ve como un ser sin características humanas que habita en el corazón de los bosques. Incluso se cuenta que puede ser visto con rasgos humanos y rasgos de bestia. Aquí está abriendo la posibilidad de que sea como un hombre lobo, de que solamente sea en... De hecho, o sea, sí la investigué y dice que posiblemente el Wendigo tenga influencia, o la luna tenga influencia sobre el Wendigo en su transformación, como el hombre lobo. Sí. Y pues el hombre lobo pues igual viene de los pueblos nativos. Y... ¿cómo se llama? Ok. Basil Johnston, un profesor y experto no sé cómo se pronuncia. Open English. No, este no es Open English. Es Ojibge. Es algo como especializado en esa cultura, en ese pueblo indígena, por decirlo así, de Ontario. Da una descripción de cómo se veían los Wendigo. Esto pues viene en base a sus relatos de los pueblos, de los ancianos y todo eso. Cito: el Wendigo era enjuto hasta la emanciación. Su piel disecada se estiraba tensamente sobre sus huesos. Con sus huesos marcándose en su piel, su tez gris ceniza de la muerte y sus ojos situados en el fondo de sus órbitas, el Wendigo parecía como un esqueleto enjuto desenterrado hace poco de su tumba. Los labios que tenía estaban desgarrados y ensangrentados. Los Ojibja, un pueblo nativo de América del Norte, creía que la comadre... aquí vamos. Este es la supuesta debilidad y la única manera que había de matar a un Wendigo. Ahí va. Ellos creían que la comadreja común podía matar al Wendigo. Y aquí denme sus apuestas de cómo creían que la comadreja podía matar al Wendigo. ¿Una comadreja? Una comadreja. Una simple comadreja podría matar al Wendigo. Es algo muy pendejo, yo creo yo. No es el animal, es el modo en el que supuestamente lo mata. Pero pues el animal está bien chiquito, ¿no? Exacto, es chiquito. Por ahí va. La comadreja podía matar al Wendigo al introducirse en su ano. Esa era la única debilidad y la única manera de matar a un Wendigo según los Ojibja. O sea, lo agarrabas y le metías la madre. Pues, supositorio para el Wendigo. ¿Qué? Esa era la única necesidad manera de explicarse de esa manera de cómo matarlo. Sí. Pues
Pobre comadre. Pobre comadre que tenía que meterse por ahí. Donde las arañas tejen su nido. Leche, no. Esa era la única manera de matar al Wendigo. Stephen King menciona de pasada al Wendigo en la novela de terror Cementerio de Animales. Y August Derleth, confeso admirador de Algernon Blackwood, decidió escribir una especie de secuela del Wendigo titulada Itaqua, relacionando a esta antigua criatura del folclore algonquino con los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Una serie de aullidos y gritos registrados en un bosque canadiense ha dejado cazadores y biólogos desconcertados. Gino Mekis estaba cazando urogallos con su mujer y su nieto en los bosques del noroeste de Ontario, urogallos, en Canadá, a más de 50 kilómetros de la ciudad más cercana, cuando escucharon una serie de misteriosos sonidos a lo lejos. Sí. Cuando soltó el primer grito pensé que era un alce, pero cambié de opinión cuando gritó una y otra vez, dijo Mekis a Vice. Frecuentemente al Wendigo se le confunde con el Bigfoot. Y se pone ese pie grande. Porque hay videos, obviamente en YouTube, donde estos ¿cómo se le llama? Acampantes, exploradores, campistas, cazadores y todos esos güeyes. Cazadores, sí. Muestran videos en los que están obviamente grabando al entorno, pero en el fondo se escuchan alaridos. Como una especie de... No, ese es de otra cosa. No, o sea, me refiero a como si un mono estuviera aullando, por decirlo así. Y si hay videos en los que supuestamente se ha capturado el aullido del Wendigo y en los que también se ha capturado supuestamente al Wendigo. Hay un video, de hecho, a ver si lo podemos meter. Sí. Donde está un tipo grabando dentro de la cabaña, de su cabaña con visión nocturna, y al momento de apuntar hacia la parte de arriba sale una especie como de silueta esquelética y con los ojos muy, muy brillantes, solamente que no se le ve la cornamenta, que es lo que caracteriza al Wendigo. Y pues como todo ser de bosque, se le confunde, como lo dije, con el Bigfoot. Bigfoot, pues igual ese es monstruo, buena onda igual. No es como lo pintan a veces. No es como lo pintan. El Bigfoot no es como lo pintan. Es como lo... Eso que... Pero bueno, a comparación con el Bigfoot, les digo, lo comparan en base a las características físicas y al área donde se registran sus avistamientos, que en este caso es Canadá y los bosques de Estados Unidos. No sé si recuerdan en el primer episodio, en el episodio del Mothman, que las tribus de nativos americanos relataban sobre el bosque de Apalache, donde ellos sabían que pasaban cosas extrañas y evitaban estar en lugares así. Al contrario que pues el hombre civilizado, que se siente dueño de todo y que pues puede domar a la naturaleza. Aquí en la actualidad se siguen reportando desapariciones en las zonas, y no ha habido un retrato o una evidencia clara de que el Wendigo sea el responsable de estas desapariciones. Pues es como aquí en Hidalgo, cuando se pierde la gente en los cerros. Van a explorar, se pierden y unos sí llegan a aparecer, ya todos con desnutrición y todo eso, pero hay otros que no siguen con su cartel de se buscan, ¿no? Ándale. Esa podría ser una explicación de estas personas desaparecidas, según ellos. Pues en los cartones de leche. Eso ya no se usa. Yo te todavía. Pues qué hay. ¿Quién sabe qué hay en tu pueblo? ¿Has comprado leche? No, pero bueno. El caso es de que aquí en México no hemos tenido avistamientos del Wendigo, obviamente.
ni de Bigfoot. Bigfoot pues, solamente es el buena onda de Estados Unidos y el Wendigo pues, es el mendigo de allá de Estados Unidos y de Canadá. O sea, aquí en México no hemos tenido desaparecidos en base a criaturas sobrenaturales. O sea, pues chupacabras, pero chupaba chupacabras no atacaba a los hombres, ¿o sí? Tenemos otro, el vampiro de Real del Mundo. Pero ese es otro. Ajá, es como otro segmento de esa estructura de criaturas. O sea, aquí es el hombre. Comer al humano. Ajá, aquí es el hombre con, entre comillas, poderes no sobrenaturales. Y acá ya es una criatura. Que igual venimos a lo mismo, al debate de siempre. A lo mejor son criaturas, son animales que no han sido ni descubiertos por alguna asociación tan verídica y se justifican así. Tienes razón. Dices que son animales, bueno, que podrían ser animales. O sea, la inteligencia de ellos debe ser algo chingón, ¿no? Para que no te descubran o sí. Para que no te capten. Ajá, es que el caso ese, ¿cómo dijiste? El instinto, Inteligencia. Su inteligencia se la reemplazamos por la de supervivencia. Porque en casos como Bigfoot, él sí ha habido relatos en los que tiene contacto cercano con personas. Nada más de rápido, hay un caso de una mujer, no recuerdo el nombre, pero esta mujer supuestamente Bigfoot la visitaba en su cabaña en el bosque. A tal grado que esta mujer se quería casar con Bigfoot. O sea, ella tenía sus encuentros sexuales con Bigfoot. En este caso estamos haciendo la separación de críptidos que sí son sociables con los humanos, por decirlo así, por las pruebas. Bigfoot hay fotos en las que supuestamente se ve, pero no ha habido con las criaturas que son un poquito más al aspecto del espíritu salvaje, de esa de lo salvaje, que en este caso estamos hablando del Wendigo, del demonio de Denver. El monstruo lagonés no ha hecho nada malo, supongo. No ha hecho nada, pero esa es la separación. O sea, hay unos que sí conviven con los humanos y hay otros que son los perjudiciales para los humanos si no los llegáramos a encontrar. Es como decirlo, como el Mothman. Mothman se aparece, pero solamente para predecir. Pero ahí solamente es el hecho que pasa cuando el Mothman aparece. Y ahí la gente o cree que es el que lo provoca o es el que lo avisa. Entonces ahí se vería esa separación de, pues sí, ¿no? De seres diferentes. De seres que pueden comer humanos. Seres diferentes. Que pueden comer humanos. Pero hostia, tío. El Wendigo se ha convertido en un monstruo popular en la ficción y algo básico en el horror y fantasía de como el pueblo de Sleepy Hollow, donde es el famoso del jinete sin cabeza. Pero ya estamos hablando de espectros humanos, por decirlo así. Espectros infernales. Ajá. Sí, eso ya es otro rollo. Otro tema. Aunque las representaciones varían drásticamente de una historia a otra, el Wendigo en sí mismo es casi completamente mitológico. La ciencia ha denominado a un fenómeno cultural, que en este caso es el Wendigo, a la psicosis del Wendigo. La apariencia que tiene contrasta o se asimila a un hijo de Loki, este dios nórdico. Este es como, tiene cuerpo de alce, como de un orangután. Yo en las imágenes que he visto es como de un alce, como de un orangután. Es como un centauro. La parte de la cintura para arriba es de hombre. Le salen brazos de los lados. Y en la parte de arriba asimila un esqueleto en forma de cornamenta de venado. Entonces esta podría ser de que no sea ni tanto el Wendigo un críptido o no sea un
trastorno en la mente de las personas, si no estaríamos hablando de un ser procreado por un dios. Podría ser. Como que te la compro y como que no te la compro. ¿Por qué no me la compras? Primera porque, no sé, güey, o sea, es que es muy diferente, yo diría. ¿Cómo explicarías entonces la historia de la serpiente emplumada? De aquí de Quetzalcóatl. Híjole. ¿Cómo comprarías eso? O sea, toda la tradición, toda la cultura azteca se representa por la serpiente emplumada. Híjole. Es que como que es que sería algo difícil de creer. ¿Pero por qué difícil? No sé. Es que la cultura azteca como que está muy bien relatada. Ajá, muy bien relatada, pero ahí sí te están dando, por decirlo entre comillas, las bases de que esa criatura a lo mejor sí existió. Porque a lo mejor nosotros aquí de la nada podemos dibujar en una hoja una criatura que ni siquiera existe o cosas así. Podemos decir, este es el devorador de casas. de tlacuaches. Podemos decirlo así. Pero, ¿qué hay detrás de esa criatura que estás dibujando? Esta apenas la estaríamos creando. Y la de Quetzalcóatl viene desde la antigüedad. Y si recordamos al enemigo de Thor, en este caso, era una serpiente. Y en este caso, otra vez, supuestamente los primeros pobladores o Quetzalcóatl era un nórdico. Ajá. Supuestamente los visitantes, los famosos dioses que regresaban y que cosas así, eran nórdicos. Pues sí. O sea, porque decían que Quetzalcóatl era un güey de barba y todo eso, ¿no? Ajá. Y por eso confundieron a Hernán Cortés. Pero en este caso los nórdicos era su outfit que tenía. O sea, ¿crees que en algún momento los nórdicos hayan visitado a los aztecas? Pues es eso. A lo mejor los visitaron. Y esos son los dioses con los que los confunden. ¿Pero crees que los nórdicos eran más avanzados que los aztecas? Pues eran exploradores. Ellos ya eran exploradores. Ellos tenían un poquito más de conocimiento de marítimo y todas esas cosas. Los nórdicos se manejaban por los druidas, que en ese caso eran sus brujos, sus astrónomos y todas esas cosas. Los guías. Y entonces estos eran los que proveían del conocimiento de estas culturas, que eran paganas. Pues ellos adoraban a Odín, a Thor, a todos estos dioses nórdicos. Entonces ellos, al cruzar, ellos fueron los primeros exploradores de los continentes. Entonces ellos pudieron haber llegado aquí a México, a lo que era las antiguas culturas. Y por eso se confundieron. Puede ser. Es que está muy desencabida esa situación. ¿No crees? Bueno, ¿tú qué opinas, Rubén? Estoy crudo, güey. Estoy crudo. Ándale. No, los nórdicos también tomaban. Es un tema muy extenso, creo, y de estudio, la verdad, para estar diciendo estas pendejadas. En Chile no sé si esos güeyes vinieron antes a echarnos la mano, güey. Sí, güey, la mano, güey. Es algo, bueno, una idea muy pendeja de mi parte, creo, güey. Ajá. Que si fuera el caso de que eran disquerioses que venían a visitar el planeta en distintos sectores, por decirlo así, porque según en Egipto, Ajá. en el antiguo Egipto, güey, hay relatos igual de estos. No se sabe si solamente ayudaron a esta parte de Latinoamérica, güey, o igual a la parte de Egipto. Como eran exploradores, es probablemente que hayan conexión, tenido la posibilidad de poder está, por ejemplo, ya saliendo un poco del tema del Wendigo, en los murales, o bueno, en sus esculturas, en todas esas cosas de los egipcios, las culturas incas y todo eso, sus dioses los representan casi de la misma manera. No sé si han visto un accesorio o no sé qué sea lo que siempre andan cargando esas imágenes en sus manos.
que parece una bolsa. Parece una bolsa, pero los egipcios y los incas tenían esa coincidencia de que estos dioses que ellos tenían, o sea, estamos hablando de los incas, esos estaban en Perú, y estamos hablando de la cultura egipcia que está casi del otro lado del charco. Nos salimos demasiado del Sí, tema. vamos a acabar el este tema de... Perdón. Ok, en la historia La Voz del Wendigo, a pesar de llamar por el propio nombre, suena como los sonidos del bosque. Aquí pongan mucha atención en esto. En la historia de Blackwood, el pobre cazador elegido por la bestia oye su llamado en la noche mientras descansaba en la tienda. Irremediablemente se veía atraído por lo profundo del bosque. El otro joven que descansaba a su lado nota la presencia de algo en la puerta de la tienda y ve a su compañero temblando de miedo antes de salir corriendo al interior de las tierras vírgenes. Corre hacia su propia destrucción conducido por ese ser mágico. O sea, al escuchar aullidos, al escuchar el río, escuchar los árboles, se despertó ese instinto salvaje en este protagonista. ¿Crees que todos lo tengan? Sería un experimento que ver. Entrarías en un estado psicótico. Muy cabrón. ¿No crees? Pues, en ese caso, en estar en ese estado, por decirlo así, güey, ¿tendrías la posibilidad de tan siquiera recobrar tu conciencia? O sea, ¿Humanidad? ¿podrías híjole, salir de eso? o ya te perderías. O ya te perderías de definitivo. O que solo sea temporalmente. Que eso te dure una hora, güey, No sé o si lo de una noche. Bueno, esto ya es de una película. No sé si han visto la película Mamá. Bueno, Es una no. película de terror. Sí. No, güey. ¿Sí? ¿Ves cómo ya, quedan las sí, niñas sí. traumadas? Así que... Porque estuvieron viviendo en lo salvaje y sí se volvieron salvajes. Ah, Pero correcto. ellas en esa película no cometieron canibalismo porque mamá les daba bayas. Y su alimentación era en base a puras bayas. Pero eran salvajes. Pero eran salvajes. Ese sí está hecho. La niña más pequeña, que no tenía la conciencia desarrollada para ser todavía humana, no volvió a ser normal. No, ella sí se. Pero ella sí ahí se justifica, güey, a tener en ese caso una bebé, por decirlo así, Ajá, una sí, niña pequeña, no güey, hubo no quien- sabe o no tuvo quien la orientar en el sentido de humanidad. Y su hermana, la que era un poquito mayor, que sí, y ya, ya tenía conocimiento. ya podía hablar y ya tenía ese Ujú. conocimiento, pero no era tan grande, sí volvió de ese trance. Ujú. O sea, recordó su... Sí, o sea, Pudo- poco a poco pudo, con lo que le iban enseñando. Pudo volver, pero la niña pequeña Ella no, porque pues sí, como lo dijiste, se adaptó en se ese... adaptó, ese sí. creció en ese entorno. Ujú. Ese sería el caso. Pero bueno, ser el Wendigo, la representación de nuestro yo primitivo, de nuestra parte instintiva, o de ser una maldición de una tribu nativa, por decirlo así. El psicoanálisis del Wendigo, que en este caso pues protagoniza todos los mitos, las leyendas y los sueños del hombre civilizado. Y pues nos da de qué pensar. O sea, estaremos hablando de un ser, de un desorden, de un dios o no sé de qué cosa. Pero no lo sé. La cima de la cadena alimenticia. Pues en los bosques, ¿quién es el cabeza de la...? El tigre. No hay tigres en el bosque. Leones. No, qué pendejo. Es el rey de la Pumas, selva. hay Sí, pumas. ya sé, pero no le quería caer. Tigres. No, sí hay tigres, Sí, tigres en el Sí hay bosque, tigres, sí hay tigres. pero en Asia. Son de los famosos tigres siberianos. Tigres de Bengala. Hay una película en base a ese tigre, a un tigre en el bosque. Sí. Es el de Bengala. Ay, no sé. Cállate, güey. Pero estoy hablando, cállate. Pero la cosa es que en los bosques de Canadá, en los bosques de Estados Unidos, el principal depredador es el puma. De ahí le siguen los osos. Pero me parece ser que es el oso grizzly. No, el pardo. El pardo es el agresivo. El grizzly no. En estos casos, estos son los principales. Eso quedaba para la portada, pero estos son los principales. Estos son los principales depredadores. Que en este caso, si ponemos a un hombre, el hombre sería el principal depredador de estos depredadores. Porque los pumas no tienen escopetas y los hombres sí.
Ok, en ese caso, pon al hombre sin armas, güey. Supervivencia, pero va a regresar al nómada, recolección de bayas, pescar, Creación y de armas. creación de armas Un palo. rudimentarias y cosas así, o sea, Es que el ser humano ha ido avanzando conforme ha tenido las limitaciones para volverse pues, prácticamente invencible. bueno, ni tanto, pero Y ha creado armas de destrucción masiva para controlar a otros. pero bueno, Imagínate. sí. Bueno, yo tengo una duda de esto. Ajá. Saco. Hay este pendejo. Ajá, sí. Cállate. ¿Qué susurran, hijos de la chingada? Todos síguele, estamos aquí, producción. Producción, mis huevos. No, sí. Sí, adelante, Hay una parte, bueno, yo escuché Sí. fuentes confiables, Facebook. Eh, Hay una parte de China, güey, Ajá. donde se consume la carne humana. Sí, es que ¿Eso entraría es, en eso? sí, es que es eso. Pero, por un ejemplo, bueno, yo tengo la duda. Ah, qué pendejo, no me acordé. Sí. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que cocina la carne o el que se la come? ¿O serían los dos pendejos? Es que son los dos, porque tú como consumidor sabes a lo que estás dando. Y allá las leyes no aplican tanto en la venta de carne humana porque eso ha venido Esos hijos de la desde... chingada o sea, se comen todo. ahorita que lo mencionaste, hay tribus, aún en la actualidad, que se dedican al canibalismo. Hay islas que no han sido exploradas en su totalidad porque hay nativos. Hay uno donde estaba sobrevolando un dron y ese dron lo derrumbaron a puro flechazo. O el cristiano que. Bueno, no el Cristiano Ronaldo, sino un ¿cómo se llaman estos que Misioneros. Un misionero que es de la religión cristiana protestante. Hablando de misionero. Terminó Conmigo. ¿Comi? Sí, o sea, son estos tribus que todavía están y sí se dedican al consumo de carne humana y sí, como lo mencionan. Pero en ese caso, entraría Ellos no tienen leyes, ellos no se rigen bajo ninguna ley, ellos están en base a ellos. Pero las personas que ya están dentro de una sociedad y venden la carne humana, pues ese es el tema de debate. Porque en la Deep Web hay videos donde hay uno famoso de una mujer que supuestamente vendía pasteles de carne humana. Y se le veía preparando los pasteles, se le veía descuartizando los cadáveres y cosas así. El famosísimo que todos conocemos, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. O sea, Sí. esa es una película, pero sí está basada en hechos reales. Hannibal Lecter, la historia resumida es de que desde chico él vio como unos soldados nazis devoraron a su hermana. Estos porque no tenían para comer. Y a Hannibal Lecter le entró ese espíritu de vendetta y los cazó y se los comió. A toda la Ajá. generación que Y de ahí salieron Hannibal Lecter 1, el Silencio de los Inocentes, y son 3 o 4 películas de Hannibal Lecter. Pero la historia verdadera es casi la misma de Hannibal. O sea, los nazis caníbales y él entonces empezó a probar la carne. O sea, es una situación muy cabrón. ¿Crees que haya despertado su también lado salvaje? Ajá. Pues podría ser. Porque en este caso, de caníbales, asesinos seriales, ¿a quienes tenemos? A Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer era gay, obviamente. Y él en sus citas, además de comerse a sus víctimas en el otro aspecto, se las acababa comiendo. Cuando la policía lo arrestó, examinaron la nevera de Jeffrey Dahmer y encontraron partes del cuerpo, corazón, pulmones y todo eso. El relato de la víctima que entregó a Jeffrey Dahmer a las autoridades fue de que al acostarse Jeffrey Dahmer en el pecho de este tipo, él con el cuchillo punteaba ahora sí que donde estaba el corazón y cito, ese corazón me lo voy a comer. O sea, ahí ya está. No, verga. En México también tenemos caníbales. También. La historia del metro de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál? Bueno, yo viendo videos en YouTube. Del vagabundo. Una niña, güey, que se perdió en la Ciudad de México, se metió al
al metro, Al güey. metro. Y yo, el instinto, güey, de hambre, güey, me empezó, creo, a comer partes de un vagabundo. No, al chile no sé. No, pues el chile también se nos debe haber comido, güey. Pero bueno, sí, o sea, ese es el caso. Y pues también eso fue la historia del Wendigo. Del Wendigo que nos hace pensar que si que hay Si algo tienes hambre, come que te pones no Salvaje. el Wendigo hubiera querido salir en el comercial de Snicker. A ver cómo. Sí, Pero cuando comes, cuando no comes, te pones como Wendigo. cuando no Cómete comes- un Snicker. No, Pero pues ese fue la historia, el episodio, la historia del Wendigo, el famosísimo Wendy, el famosísimo Wendigo. ahora de Reino. No, de Reno, güey. Rodolfo Wendigo, no, güey. No, pero bueno. Esa es la historia de Wendigo. Otra vez lo repito, pero pues espero les haya gustado y no se hayan aburrido tanto con la desviación que tuvimos del tema. no es tema. Ay, Del episodio de la historia. No es tema, mando. Tengo talles. Pero bueno, ya. yo ya acabé mi parte. ahora. Yo ya acabé lo mío. Pinche exposición ya. Sí, ya. Pero bueno, Cuando no estudias, sí. Ahí se va. bueno, muchas gracias por haber estado en este episodio del día de hoy. Recuerden que vamos a estar en el stream del día miércoles de la siguiente semana. O esta semana también hubo un stream, si no es que me adelanto. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estoy yo como Osdrex-X en Instagram. Rubén, como es costumbre, Como es chingo. tradición, es como el Wendigo, que a veces sale y a veces no. Como chingo. Nunca me ha dado su Instagram. Daniel Es que- está como Daniel.no.c.quién. Próximamente, el Wendigo punto en tu corazón. Ándale. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden ver el contenido que vamos a subir en la semana. Si te quedaste hasta este minuto, muchas gracias, te lo agradecemos demasiado. Y bien, adiós. No, bye. Cut, G.